Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería dejarles algunos tips, algunos consejos sobre la preconstrucción colaborativa. De hecho, este proceso de preconstrucción que estoy trabajando con bastante intensidad, tanto en Lima, bueno, en general en el Perú, como ahora en nuestros proyectos de Florida, eh, ha generado que podamos empezar a madurar ya un proceso cada vez más formal de preconstrucción. Y de hecho quería dejar algunos tips que hemos empezado a ver en Productiva, ¿no es cierto?, que pueden servir para cuando ustedes necesiten embarcarse en este tema. Bueno, básicamente lo que les quería comentar es que para buscar la eficiencia en la preconstrucción podrían ustedes enfocarse o dividirlo de alguna manera en dos partes, ¿no? La primera es lo que le podríamos llamar la ingeniería de valor y la segunda es la claridad en costos, ¿no es cierto? En ambos podemos ver cuánto es el porcentaje de, digamos, de costo o digamos, de valor que se puede sumar, si quieren verlo de esta manera, para poder ver a qué apuntamos. Definitivamente, en nuestra experiencia en productiva, lo que viene a ser la ingeniería de valor o todo el trabajo en Target Value Design es mucho más potente que la segunda parte que voy a explicar ahora, que es un poco la parte de claridad en costos. Definitivamente nosotros hemos llegado a tener ahorros entre 6 y 7% viendo Target Value Design en etapas tempranas en proyectos de construcción, y esto definitivamente es un número súper bueno, quería yo, para el estándar que tenemos en trabajar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para este tema de la ingeniería de valor que le estamos llamando? Este proceso tiene que partir, o las sugerencias, digamos, que parta con un cuestionario de valor, ¿no es cierto?, donde sabemos qué es lo que se requiere el proyecto, tanto de todos los involucrados, de los stakeholders, ¿no es cierto?, de los miembros del equipo, que está el arquitecto, diseñador del proyecto, los demás diseñadores, el estructural, el de eléctricas sanitarias, obviamente el cliente, ¿no es cierto?, inmobiliario en este caso, el constructor, y de ser posible también algunos subcontratistas, para poder nosotros, después de tener un cuestionario de valor, decantar lo que le llamamos los criterios de diseño, ¿no? Lo que se llama en inglés las Bases of Design, que básicamente lo que hace es tener qué se tiene que seguir para diseñar el proyecto, ¿no? Como entenderán, muchas veces si es que no existen estos criterios, ¿no es cierto?, estas bases de diseño, lo que podría pasar es que los diseñadores obviamente empiecen a diseñar sin un norte dirigido al valor que quiere el proyecto. Recuerden que en este punto, cuando se habla de criterios de diseño, no solo se apunta a reducción de costos, que dicho sea de paso, es algo que necesita obviamente un proyecto y que el cliente lo requiere, ¿no? Porque después del Target Value Design, obviamente tenemos el Target Cost, ¿no es cierto?, donde empezamos en un sistema IPD o un sistema integrado con un costo para después empezar a diseñar. Entonces, para eso es lo que necesitamos este cuestionario de valor que se decanta en los criterios de diseño. Una de las cosas que podría pasar, ¿no es cierto?, si es que no se tiene estos criterios de diseño y si es que este proceso se hace regularmente en una empresa o en un equipo, ¿no es cierto? Cuando hablo de equipo, estoy hablando de la unión, digámoslo así, de varias empresas, donde está el arquitecto, ¿no?, donde está el cliente, el owner, donde está la constructora, etcétera, donde se forma un equipo de proyecto, y la idea es repetir para generar conocimiento y entendimiento común. Lo que les quería decir es que si es que no se hacen estos criterios de diseño, muchas veces nos ha pasado, ¿no es cierto?, que es algo por lo que estamos trabajando también cada vez más, es que se repiten las mismas optimizaciones, ¿no es cierto? O sea, digamos, si es que yo optimicé, por ejemplo, en algún momento la albañilería y es una albañilería eficiente, acorde a lo que requiere el proyecto, me refiero al espesor de los muros, por ejemplo, y esto no se toma en los criterios de diseño, eventualmente voy a tener que proponer eso de nuevo para llegar a un costo objetivo pensando en el valor que tiene el proyecto. Entonces, como que se vería que estamos tomando los mismos puntos siempre, las mismas optimizaciones, ¿ok? Entonces, de hecho que el proceso se debería enfocar en un proceso de mejora continua, vale decir, lo que vimos en un primer momento, en un primer proyecto,
debería quedar como estándar, o ver si sirvió y si se puede replicar en el siguiente proyecto. Entonces, si se puede replicar en un siguiente proyecto, lo que debemos hacer es tomarlo en los criterios de diseño, en las Bases of Design, y con eso tener el punto de partida ya optimizado. Entonces tenemos una mejora continua y más bien el equipo debería enfocarse a conseguir nuevas optimizaciones, a conseguir valor de otra manera distinta a la que ya vimos en el primer proyecto. Entonces, ¿qué se debe contemplar o qué debemos ir viendo para este proceso? Una de las cosas que debemos ir viendo, por ejemplo, o digamos en este proceso de mejora continua, es tener continuamente, valga la redundancia, entrevistas con el team member o los stakeholders, ¿no es cierto? Que podemos tener en el proyecto, ¿no? Los diseñadores, los de la cadena, todo lo de la cadena de suministro, los subcontratistas, para ver qué podríamos hacer diferente. Recuerden que una de las cosas que siempre escuchamos en el método tradicional, ¿no es cierto?, de construcción, es escuchar a un diseñador, o mejor dicho, también un subcontratista, o a un supplier, ¿no es cierto?, alguien que vende materiales, decir, esto, ¿por qué lo han hecho así? Lo podríamos haber hecho diferente, ¿no es cierto? Vale decir, por ejemplo, colocar un cuarto de, digamos, de cuarto técnico de instalaciones o un techo técnico, de decir, oye, ¿por qué lo hicieron a esta altura? Podría ser menos. Oye, ¿por qué esta habitación técnica la pusieron acá? Si la pudieron poner acá para que sea más eficiente el recorrido de todos los cables, digamos. Entonces, si es que nosotros tenemos como mejora continua dentro de la empresa, hacer estas preguntas, ¿no es cierto? Preguntar a como un proceso estándar, siempre vamos a buscar valor para nuestros proyectos. Bueno, luego de esta suerte de entrevistas, lo que deberíamos apuntar es a tener una investigación y análisis profundo de las mismas. Vale decir que tengo que ver si esto es viable, costearlo, rebotarlo con el diseñador y ver qué tanto puedo seguir por ese camino. Otro punto para el proceso de mejora continua en la preconstrucción es tener un benchmark, ¿no es cierto? Un benchmark ya sea nacional o internacional. En Productiva, por ejemplo, siempre estamos continuamente haciendo estas misiones tecnológicas, ¿no? Hace poco estuve en California con el equipo que va a ejecutar el proyecto de Miami, incluido el constructor, el general contractor, y esto lo que hace es poder ver qué se está haciendo. Hemos visitado empresas subcontratistas, empresas constructores también que abren sus puertas, ¿no es cierto? La parte académica con profesores de Berkeley, ¿no es cierto? Con profesores de Stanford para ver qué es lo que se puede hacer o cuáles son las nuevas tendencias. En fin, hemos estado con también empresas de developers, ¿no es cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es que es importante dar un paso fuera de la empresa y no estar solamente metido en lo que estoy haciendo, sino ver qué se está haciendo en otros lados, ¿no es cierto? Y eso es un poquito, básicamente, lo que se debe tener. Por último, en esta parte, ¿no es cierto?, de ingeniería de valor, de Target Value Design, que estamos tratando de soportar en la preconstrucción, tendríamos que ver no solamente enfocarnos en la optimización, sino en también qué ha funcionado en proyectos pasados y qué no ha funcionado. Y esto nos lo dan nuestras áreas de postventa o de servicio de atención al cliente. Entonces es importante también traerlos a ellos en una etapa temprana y saber qué está funcionando y qué no, qué está teniendo problemas y qué digamos deberíamos de cambiar para no solo muchas veces enfocarnos en el costo, sino en realidad en lo que genera valor en el proyecto. Eso es la primera parte que les comentaba de ingeniería de valor. Lo otro es, le refería a la claridad en costos, ¿no es cierto? Y acá hay un punto que debemos de entender cómo, qué se debe hacer para poder clarificar el costo cada vez más con todas las partes, el cliente, el constructor, los subcontratistas, ¿no? Lo primero que se debe entender es que el modelo tradicional dista mucho de un modelo colaborativo cuando hay claridad en costos o lo que se llama un open book. ¿Por qué? Porque en el modelo tradicional, como sabemos, se ha hecho por muchos años, ¿no es cierto?, por décadas diría yo, de ocultar costos, ¿no es cierto?, de colocarlo en un sitio, de colocarlo en otro. Entonces eso no
deja tener claro y no deja optimizar el proyecto. Entonces, no se debe hacer eso, pero se debe hacer otra cosa. Y vale decir también es que se debe colocar una suerte de contingencias, ¿no es cierto?, en cada partida o en alguna de las partidas, de ser posible estudiadas, que es una buena práctica en la estructura de costos, ¿no es cierto? No se ve mucho en proyectos de edificación, pero en proyectos mineros y de otro tipo se ve mucho el tema de contingencias. Por ejemplo, ahora que estamos viendo proyectos en Miami, los general contractors estilan mucho poner una contingencia. Acá en el Perú esa palabra no se conoce prácticamente. Entonces, básicamente la idea es no poner cualquier cosa en esa contingencia, sino una contingencia evaluada que pueda ser impactada, ¿no es cierto?, por una subida de precios de materiales, por ejemplo. Pero para eso te tiene que tener los drivers correctos, vale decir, ver el cost tracking, ¿no es cierto? O sea, traquear el costo y poder ver cómo algo puede impactar y poder también bajar otras cosas, ¿no? Entonces es importante, como les digo, la claridad de costos y ver cómo se puede llevar la misma teniendo una contingencia y ver qué se puede hacer, ¿no? Con esto también pues, se puede analizar en conjunto si es que se llega a un entendimiento profundo del tema, el resultado operativo, los costos de obras pasadas, ¿no? Y en conjunto con los subcontratistas, con el cliente, ese sería el mundo ideal, poder ver el costo y decir, miren, acá, como decimos, ¿no? Comúnmente volamos en el costo por tal cosa y vemos que se tiene que colocar una contingencia mayor o en otro se tiene una eficiencia importante y se puede afinar. Entonces, de nuevo, la claridad en costos lo que hace es que se pueda trabajar mucho mejor el formato colaborativo, ¿ok? Bueno, y para terminar le quería dejar otras oportunidades que les dé este proceso de preconstrucción colaborativa para cada vez setear más lo que requiere el proyecto en valor y sacar la grasa, ¿no es cierto? Que es de lo que adolecen nuestros proyectos. Entonces, una de las cosas que podríamos setear, ya sea, bueno, mejor dicho, con todos los involucrados y que va a la construcción ya, haya por ejemplo un supervisor, una gerencia de proyectos, el cliente y nosotros, que es donde empieza el tema, junto con todos nuestros subcontratistas, es tener un proceso estándar de calidad del expediente que tenga menos errores, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque si en la preconstrucción nosotros nos enfocamos en tener un expediente con menos errores, vamos a tener menos problemas en la construcción, ¿ok? Entonces, una de las cosas que debemos tener en la preconstrucción es soportar la construcción del lado de tener un expediente de calidad alto. Eso ya lo había referido en un video pasado que hablaba de la coordinación técnica, ¿no es cierto?, donde le da este valor. Esto tiene que estar amarrado, ¿no es cierto?, ligado profundamente con un proceso rápido de absolución de RFIs o indefiniciones en obra. Que así sea un buen proceso colaborativo de preconstrucción, siempre va a haber, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que apuntar. Acá cae la metodología BDC muy bien, ¿no es cierto? Porque en vez de tener RFIs, donde le mandamos al cliente un RFI, este RFI regresa, o mejor dicho, el constructor le manda un RFI al supervisor, el supervisor le manda al cliente, el cliente le manda al diseñador de repente, este RFI el diseñador se demora un poco porque no es prioridad en ese momento, lo revisa, no lo entiende bien, lo responde como puede, da toda la vuelta de nuevo, regresa a la obra, el constructor no lo entiende, etcétera, etcétera. Ese tema ya lo conocemos. Esto se puede resolver mucho mejor con una sesión ICE, ¿no es cierto?, bajo la metodología BDC, donde se agrupan de repente varios RFI, se ponen métricas que tienen que ver con la latencia, ¿no es cierto?, de la respuesta y cosas que nos llegan a mejorar continuamente. ¿Ok? El otro punto que se puede setear en preconstrucción es el estándar del plan de seguridad y calidad y pedidos de información, revisiones de campo, dossier de calidad o lo que fuese y planos as-built. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el constructor, cuando esto lo tiene en una caja negra o en una nebulosa, digámoslo así, lo que hace es poner lo más posible de todo, ¿no es cierto? Porque no sabe lo que le van a pedir en la obra, ¿no es cierto? Ahora, esto obviamente cumpliendo todas las normas del país, todas las normas que se meritan, pero como sabemos a veces es una línea muy delgada entre cuánta información requiero, cuánta información pido o qué cosas son necesarias. Entonces
la sugerencia, ¿no es cierto?, es tener todo esto mapeado en una etapa temprana donde decimos esto tiene que llevar el plan de seguridad, esto tiene que llevar el plan de calidad, esto es lo que vamos a pedir en el dossier al final de la obra, esto es lo que vamos a pedir, cómo se configuran los planos as-built, las revisiones o los controles o los protocolos van a ser de esta manera y en esta intensidad, cosa que nosotros podemos setear unos gastos generales, un staff de obra que soporte ese tipo de revisiones y no más de eso y no menos tampoco. ¿Ok? Bueno, algo que ya había mencionado es tratar de setear en el acuerdo que tengamos, llámese contrato u otra cosa, compartir ahorros, ¿no es cierto? Ya sea del ahorro que se tiene o de las contingencias, ¿no? El ahorro que se tiene, me refiero el ahorro en sí, de la eficiencia del proyecto. Ya estamos hablando de un tema de cuando empieza a madurar este tema de confianza. Acuérdense que el tema colaborativo tiene que ver mucho con confianza. Básicamente tenemos que tener eso. Y por último, yo creo que es importante la búsqueda de capacitar, ¿no es cierto?, a los stakeholders o a los miembros del equipo, ¿no?, los team members, que tenemos básicamente en la construcción para poder repetir cada vez más proyectos. Si es que tenemos un diseñador, un constructor, un cliente, ¿no es cierto?, deberíamos capacitar a las personas en este modelo, porque recuerden, así como lo veíamos en un video pasado en el libro de Osia Wilson, es importante que se genere entendimiento dentro de las empresas del modelo de por qué esto trae éxito y que la gente digiera esto y empiece a trabajar de esa manera. ¿Ok? Es importante entonces para el proceso de mejora continua. Bueno, espero que les haya servido, ¿no es cierto?, como siempre, estos videos cortos. Y ya en una próxima oportunidad les traeré más de estos tips para que ustedes puedan trabajar en preconstrucción, que como les decía, nos ha tenido muchos éxitos a nosotros y mucho menos problemas. En realidad, lo que te trae un trabajo de este tipo es tener mucho menos problemas en construcción, que es lo que en realidad buscamos todas las empresas. Nos vemos, un fuerte abrazo.